Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 18 y versículo 6, donde dice: Cuando les dijo «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Téngase en cuenta que aquí los críticos quieren explicar la caída de todos aquellos como una manifestación de respeto al nombre bíblico de Jehová, cuando dice «Yo soy». Pero nada más absurdo que esto, puesto que si pudiera ser que los religiosos judíos lo hicieran, no lo harían nunca los idólatras romanos. Entonces, la única explicación bíblica a este hecho es que Jesús responde desde su condición divina, cuando dice el «yo soy» como respuesta absoluta a la respuesta de la turba, que respondía a la pregunta de a quién buscaban, como a Jesús Nazareno. Y la respuesta trajo una inmediata consecuencia, ya que todos los presentes retrocedieron y cayeron a tierra. La construcción gramatical con el verbo, con sus múltiples acepciones, tiene también la de irse, la de moverse, que unido con el adverbio literalmente atrás, pudiera dar a entender que aquellos todos cayeron para atrás al suelo. Pero sin embargo, debe de entenderse como dos motivos que produjeron las palabras de Jesús, ya que inmediatamente pronunciadas, todo el grupo retrocedió y fueron postrados en tierra. Era la forma propia de manifestarse delante de Jehová. Y la reacción aquí es bien distinta a otras veces en que Jesús usó esta fórmula, el yo soy, para referirse a él delante de la gente. Y cuando lo hizo, causó la furia de sus enemigos, como se puede observar en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 59, donde dice: Tomando entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Aquí no hay reacción alguna, más que una manifestación, pudiera decirse obligada, de adoración y acatamiento. El yo soy, el labio de Jesús, adquiere un valor divino, equivalente al yo soy de Dios en el Antiguo Testamento. Nótese, por ejemplo, lo que dice en Deuteronomios, capítulo 32 y versículo 39, donde dice: Vete ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Y también se puede observar en el libro de Isaías, capítulo 48 y versículo 12, dice: Óyeme Jacob, y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Y Juan pone aquí de manifiesto que Jesús es aquel que presentó desde el inicio del Evangelio como el Verbo eterno, en unidad con el Padre, creador y también sustentador de todo, que fue enviado al mundo y lo fue para la obra de salvación, pero, aunque revestido de humanidad, era nada más y nada menos que Emmanuel, Dios con nosotros. Él había pedido la gloria que tenía con el Padre antes de la creación del mundo, como dice
Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Luego de la resurrección confirma aquella gloria, diciendo a los apóstoles que había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo, capítulo 28 y versículo 18 dice: Y Jesús se acercó y le habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Años después, escribiría el apóstol Pablo diciendo que Cristo había recibido el nombre que es sobre todo nombre, bajo cuya autoridad se doblarían las rodillas de todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para confesar que Jesús es el Señor. Filipenses, capítulo 2 y los versículos 9 al 11. Dice: Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y he aquí el anticipo de esa verdad, ya que los enemigos de Jesús tienen que doblar sus rodillas, pero todavía más, Judas también cae a tierra. Aparentemente no tiene más importancia que el hecho de la caída de aquel que dirigía el grupo en contra de Jesús. Pero tampoco se debe de olvidar que Judas era poseído por Satanás, que había entrado en su corazón y controlaba también su alma, como dice Juan, capítulo 13 y versículo 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El príncipe del poder del aire, el rey de este mundo, quien va a conducir en sus propósitos homicidas a la gente bajo su control para levantarse contra el Hijo de Dios, no puede impedir que su hijo, Judas, doble sus rodillas y se postre en tierra, reconociendo en silencio, pero con esa forma, que Jesús es el Señor. Y nótese que el título Señor es la traducción griega de Jehová, el Dios de la gloria. Por tanto, reconoce, aunque incrédulo, que aquel que está en el huerto, que va a ser prendido, es Dios manifestado en carne. El acontecimiento tiene una gran importancia, puesto que si tuvieron que retroceder y caer a tierra delante de Jesús, significa que Él hubiera podido hacer con ellos cuanto le pareciera, ya que ellos no podían con sus fuerzas en contra de Jesús. Nada había en ellos que pudiera imponerse a la voluntad del Hijo de Dios. Pero el que había dicho que nadie le quitaba la vida, como dice Juan capítulo 10 versículo 17, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nótese que, sino que la ponía su vida voluntariamente, estaba haciendo visible delante de todo su poder personal, que controlaba absolutamente todos los acontecimientos. Esto es también un anticipo de lo que Juan escribiría en el Apocalipsis, a donde presenta a los implacables enemigos de Jesús, que en el día de la ira del Cordero darán gloria al Dios del cielo, muy a pesar, y sin que signifique arrepentimiento por otro lado. Como señala Apocalipsis capítulo 6 y los versículos 15 al 17 y el capítulo 9 y los versículos 20 y 21. Continúo ahora con el versículo 7, donde dice: Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis?
Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Posiblemente la caída de todos aquellos a tierra no duró mucho rato, ya que podemos imaginar nuevamente en pie a todos de nuevo. Y nuevamente Jesús formula la pregunta en el mismo sentido y forma que la vez anterior. Ahora bien, humanamente hablando, pudiera tenerse como lo más posible que Jesús se hubiese ido o que aquellos, una vez en pie, hubiesen desistido de su propósito, pero no ocurrió ni de una cosa ni de la otra, ya que el Señor estaba allí y permanecía de pie delante de ellos. Y a su vez también la turba persistía en el cumplimiento de la misión que le habían encomendado, que era prenderlo y llevarlo ante el sumo sacerdote. Por tanto, nada hay para corazones empedernidos que los conduzcan al arrepentimiento. La reprobación judicial sobre Israel que se estaba cumpliendo la podemos observar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 12 y los versículos 37 al 40, donde dice: Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto, no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. La majestuosidad de Jesús es grandiosa. Y también la escena es impactante, ya que los discípulos, sin duda, amedrentados mientras que él, en pie delante de todos sus enemigos, pregunta y dialoga con ellos. Y sorprende que a una segunda pregunta, idéntica a la anterior, respondan sus enemigos sin dar un paso para apresarle. Nótese que es Dios en el control de cuanto existe y de cuanto va a producirse en lo sucesivo. No es un evento sorprendente, sino la ejecución temporal del designio eterno de Dios. Esta vez, la respuesta de Jesús no produjo efecto alguno en los enemigos suyos, que no cayeron nuevamente derribados a sus pies. Y es una evidencia más de la autoridad de Jesús y prueba de que la primera vez que cayeron a tierra le fue impuesta por Dios. Entonces, la autoridad de Cristo se manifiesta aquí nuevamente. El Señor no pide que los enemigos suyos no hagan daño a los discípulos, sino que ordena que así sea. Es interesante también apreciar que el verbo dejar, permitir, está en auristo, de imperativo. Esto quiere decir que el Señor ordena a todos aquellos que dejasen marchar a los discípulos, ya que nadie puede oponerse a la autoridad del Hijo de Dios. Si Él dice que los dejen marchar, ninguno podría hacer nada para detenerlos. Eran libres por un siervo que voluntariamente se daba para ser preso. Continúa ahora con el versículo 9, donde dice: para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me dites, no perdí ninguno. Las palabras de Jesús son firmes, y como la Escritura, se cumplen inexorablemente. Cristo había dicho que en el compromiso que Él tenía con el Padre, relativo a los creyentes, consistía en que todo aquello que le había sido dado, no perdiese ninguno,
Juan, capítulo 17, versículo 12, dice: Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me dites. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. No cabe duda que el contexto en donde están recogidas por Juan tiene un gran contenido escatológico, ya que aquellos que le son dados por el Padre los resucitará a todos en el día postrero. Pero en un cumplimiento más próximo, el apóstol lo aplica a la situación de los discípulos en aquella noche. Ya que todos ellos le habían sido dados por el Padre y ninguno de ellos iba a perderse, en el sentido de morir a manos de sus enemigos en aquella ocasión. Por tanto, no cabe duda que se refiere Juan a ese momento concreto, porque luego muchos de ellos morirían por el testimonio de Cristo en sus vidas ministeriales. El corazón del buen pastor se manifiesta al cuidado de sus ovejas y olvidándose de él. Y también en la manifestación de cuidado cariñoso por cada una de sus ovejas que aquella noche iban a ser esparcidas, pero que él las recogería nuevamente en torno a sí, luego de la resurrección. Por tanto, librándolos de una situación adversa, cuando la fe de ellos era todavía muy débil, los cuida para los días en que tendrán que enfrentarse a las dificultades grandes e incluso la muerte, sabiendo que no estaban solos y disponiendo de los recursos de la gracia que eran posibles por la identificación con el Señor. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Según los sinópticos, los discípulos tenían dos espadas. Una de ellas estaba en manos de Simón Pedro. No se trataba de una espada de combate, sino de una pequeña que podría clasificarla como una daga. La era una espada de defensa y no de ataque. Y también los sinópticos guardan el nombre del que usó la espada, tal vez por el peligro que podrían correr cuando se escribieron. Pero Juan, tiempo después, pone de manifiesto quién había sido. Téngase en cuenta que Pedro era muy impulsivo, de condición, y como corresponde a su carácter, estimó que había llegado el momento de usar la espada, y por tanto desenvainó su arma y arremetió contra el primero que tenía delante, coincidiendo que era un siervo del sumo sacerdote. Nótese que fue un golpe certero, tal vez mejor apresurado y atolondrado. En lugar de quitarle la vida, solo consiguió arrancarle una oreja, concretamente, como dice, la derecha. Posiblemente la intención de Pedro fue herirle en la cabeza. Incluso podría muy bien pensar en quitarle la vida, pero Maleo, apercibido, debió ladearse para evitar el golpe de Pedro y solo consiguió amputarle la oreja. El relato este está en todos los evangelios, pero solamente Juan da el nombre del que había sido atacado y herido por Pedro. Dice que se llamaba Maleo. Nada se sabe de esa persona ni tampoco es seguro el significado de su nombre. Juan, como ocurre en otros lugares, es muy preciso en algunos datos, y en este caso conocía cómo se llamaba la persona que fue herida por Pedro. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber? Jesús responde aquí a Pedro,
cortando radicalmente la acción del discípulo y de cualquiera de los otros que estuviesen pensando en hacer lo mismo. Pedro había prometido morir por Jesús, si fuese necesario, y este arranque contra quienes venían contra él era como una demostración de aquella promesa, ya que Pedro estaba dispuesto a arriesgar la vida para salvar al Maestro. El Señor le dice: mete la espada a la vaina. Nótese que Juan no recoge más que estas palabras. Sin embargo, los sinópticos ponen en boca del Señor una advertencia que justifica el mandato y se lee en el texto griego como una alternativa en un solo códice, cuando dice: porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Mateo capítulo 26 y versículo 52. La ley de la siega y de la siembra está presente en la advertencia aquí de Jesús. Quien utiliza una espada para atacar a otro no puede esperar sino que otra se vuelva en contra de él. Pablo dirá en uno de sus escritos, concretamente en Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las palabras de Jesús son una expresión proverbial que enseña que la violencia engendra violencia. Era un contraste absoluto con el reino de Dios que él había venido a establecer, ya que era un reino de amor, misericordia, gracia, bondad y perdón. Sobre ese reino y la ética de no resistir al malo, había predicado en el Sermón de la Montaña, como así señala Mateo capítulo 5 y los versículos 39 al 42. Por otro lado, nótese que la Biblia enseña que Dios no puede ser burlado, que cuanto los hombres hagan, eso mismo segarán. La mejor evidencia de esa verdad es que los hombres habían venido con espadas contra Jesús y no tardarían muchos años, unos 40 aproximadamente, en que otras espadas acabaron con las vidas de miles de judíos y la destrucción de Jerusalén. Pero en el trasfondo de las palabras de Jesús está la verdadera razón del por qué le manda guardar la espada. El Señor habla de un vaso, una copa, que le había sido asignada y que debe de beber. La construcción gramatical es muy precisa. La copa no le es ofrecida, sino que la ha dado el Padre. Es decir, que pone en la mano del Hijo la copa de la maldición a causa del pecado que ha de apurar totalmente para la justicia de Dios, otorgada por gracia mediante la fe, y venga a ser la bendición de quienes creen y pasan a la condición de hijo de Dios. Juan capítulo 1 y versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús usa una expresión al final muy firme, expresada con dos negaciones, que adquiere un sentido intenso y que se traduce por de ningún modo, de ninguna manera, jamás. Es decir, no es posible de ningún modo que no beba aquella copa. Por tanto, no se trata aquí de defender a Jesús, sino de aceptar el camino que Dios había trazado para él. Ya que la entrega incondicional a la obra de salvación había tenido expresión definitiva en Getsemaní. Las fuerzas de los hombres, en uno u otro sentido, no podrían desviar el propósito divino para el que Jesús iba a ser entregado en manos de hombres pecadores. Y Pedro debía volver la espada a su funda, porque no era necesaria.
La entrega de Jesucristo a la muerte es una decisión divina que se concretó antes de la creación, como se puede observar en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y los versículos 18 al 20, donde dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es cierto que en la obra de la cruz las tres personas divinas intervienen. El Padre entrega a su Hijo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y versículo 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El Hijo se entrega a sí mismo en una forma voluntaria. Juan, capítulo 10 y los versículos 17 al 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y el Espíritu sustenta la entrega al sacrificio. Hebreos, capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios verdadero. Pero también, en último extremo, la responsabilidad de la entrega está en la determinación del Padre, que quiso quebrantarlo, sujetarlo a padecimiento. Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo viene en misión restauradora de la comunión del hombre con Dios, interrumpida a causa del pecado. Dicho de otro modo, el Verbo de Dios se ha encarnado porque Dios es amor, y Dios es amor porque el Verbo se ha encarnado. La cruz está asentada en el amor, como el apóstol Juan diría en otros de sus escritos, en la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por tanto, es necesario entender que Jesús no se vio impulsado a morir por nosotros por nuestra maldad, sino por su amor sobrenatural. Así que, la copa no era de los enemigos, sino del Padre. El siervo va a asumir el último esfuerzo en su tarea para poder decir, al finalizar, consumado es. Y Juan deja ahí el suceso de Maleo, ya que no le interesa lo que le sucedió luego con él. Es más, se da cuenta de que la curiosidad surge en el lector para conocer asuntos como este, pero lo que le interesa a Juan es Jesús. De ahí que guarde silencio ya sobre aquel a quien Pedro amputó la oreja. Pero Lucas relata la intervención poderosa de Jesús sanando la herida de Maleo y restaurándole la oreja, como indica
Lucas capítulo 22 y versículo 51. Posiblemente este milagro de Jesús detuvo un poco la acción de quienes le habían sujetado para prenderle. Junto con las palabras estaban también las señales, que le acreditaban como lo que él realmente era, el Mesías, el enviado de Dios y rechazado por su pueblo. Y voy concluyendo ya con esto. Jesús no había caído en esta situación, sino que deliberadamente se adentró en ella. Estuvo allí porque sería obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, como dice Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Y esta fue la copa que el Padre le había dado a beber. Por eso, estaba entregándose a los judíos y romanos para morir por nosotros. Juan, capítulo 10 y versículo 16-17 dice: También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Estimado y estimada oyente, Jesucristo dio su vida voluntariamente para que tú, hoy, en el día de hoy, por un acto de fe, puedas reconciliarte con Dios. Para ello, yo te invito a que tú puedas hacer una oración y que sea de todo corazón, es decir, de verdad, depositando tu fe en el Salvador, que es Jesucristo, que dio su vida por ti. Por tanto, te animo a que ores y repitas conmigo esta oración de fe. Repite y di: Señor Jesús, tu palabra me muestra que tú dites tu vida voluntariamente por mis delitos y pecados. Tú venites aquí a la tierra a salvar lo que se había perdido. Y yo, en este momento, soy una persona que está perdida porque no te tengo a ti. Pero ahora, en este momento, yo te pido perdón por todos mis delitos y mis pecados, y me arrepiento de todos ellos, y te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.